Posiblemente has recibido algún correo electrónico por parte del SAT o también posiblemente has recibido algún comunicado a través del buzón tributario, desde luego emitido por el SAT. Y en estos documentos o en estos comunicados que no son actos administrativos, pues el SAT te informa, el SAT te da a conocer que de la revisión que ha hecho de cierta información, pues ha encontrado diferencias, que por supuesto te hace la cordial invitación para que revises y en todo caso hagas la corrección. Una pregunta que puede surgir respecto a este tipo de avisos o comunicados que envía el SAT es si se deben responder. Mi recomendación es que no se respondan y no como un desafío al documento que nos está enviando la autoridad, sino porque resultaría un tanto complicado recibir una respuesta cuando ha sido un sistema computarizado el que generó esas diferencias. Ahora, ¿en qué consisten? Bien, recordarás, o si no es que lo tienes en tu escritorio, en tu computadora, se describe un número de control, el RFC del contribuyente y un párrafo introductorio. Pero la parte que nos interesa es el cuerpo, donde tenemos una tabla. Y en esa tabla se señala en efecto el periodo, el ejercicio y una columna que contiene la información del valor de los actos grabados para efectos del impuesto al valor agregado y al lado otra columna que indica el valor de los actos o actividades reportados en la DIOT de los clientes. Y esto, a decir verdad, está generando pues cierta preocupación y a la vez desesperación por parte de los contribuyentes, por parte de los contadores y contadoras de los contribuyentes. Principalmente, ¿por qué? Porque si bien es cierto, mi obligación es presentar la declaración definitiva del impuesto al valor agregado, pues también cómo voy a revisar la información que en este caso mis clientes enviaron respecto a esa DIOT, a la declaración informativa de operaciones con terceros, en la cual yo fungí como su proveedor. Pero antes de profundizar en esta problemática, quiero platicar acerca de esta DIOT. Su fundamento es el artículo 32, fracción octava de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La declaración informativa de operaciones con terceros. Vamos primero a formular la pregunta. ¿Quiénes se encuentran obligados al envío de esta DIOT? Bien, vamos a encontrar en el párrafo primero de este artículo 32 dos tipos de contribuyentes, y no me refiero a regímenes, porque recuerda que la ley del IVA no se refiere a regímenes fiscales, sino el primer grupo de contribuyentes, aquel que lleva a cabo actos o actividades grabados a la tasa del 16% o en todo caso el 8% por la región fronteriza norte o sur, primer grupo. Y el segundo grupo de contribuyentes, aquellos que el valor de las actividades o actos se encuentren grabados a la tasa del 0%. Ellos entonces tendrán la obligación de enviar esta declaración informativa de operaciones con terceros, en la cual se informará precisamente a aquellos proveedores que les trasladaron el impuesto al valor agregado. Recordemos el concepto o idea general del traslado, que es el cobro que en todo caso nosotros le estamos haciendo a nuestros clientes. Y si lo vemos en efecto inverso, que nuestros clientes nos pagaron a nosotros como proveedores. Y estamos de acuerdo que el artículo 1B, ley de IVA, de manera genérica se refiere al cobro de las contraprestaciones para el traslado del impuesto al valor agregado. Y en efecto, el cobro se va a referir cuando tengamos este valor de actividades en efectivo, bienes, servicios, y en otro grupo, la extinción de obligaciones, que consiste en la compensación, novación, remisión. Dicho sea de paso, la compensación, recordemos, desde el año pasado, no es una forma de acreditamiento reconocida para efectos del impuesto al valor agregado. En este sentido, tengo entonces la causación o el traslado del impuesto al valor agregado. Pero también recordaremos que uno de los requisitos que establece el artículo 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para efectos del acreditamiento lo vamos a encontrar en este artículo 5, fracción tercera, que el IVA tiene que estar pagado.
Aquí pareciera un tema ya añejo, desde el 2007 cuando se dio a conocer esta DIOT, pero pueden haber ciertas imprecisiones y recordemos que el SAT está cruzando toda la información y los suministros que le estamos dando a efectos de poder conjuntar y poder armonizar todas las fuentes de información. Una de ellas, tú y yo sabemos perfectamente que es el CFDI, el comprobante fiscal digital por Internet. ¿Cuáles? Los que estoy emitiendo. Porque recordemos que a partir de la versión 4.0, pues tendremos que desglosar la base del IVA trasladado, la tasa y por supuesto el valor de dicho IVA trasladado. Pero también, en este sentido, el cliente tiene que recurrir al acreditamiento cumpliendo con esa premisa, que el IVA se encuentre efectivamente pagado. Pero ahora, si el SAT se ha estado enfocando en la información que nosotros generamos, primero en la declaración y segundo, con base en los comprobantes fiscales, ha sido muy fácil encontrar posibles diferencias. Estas, si bien es cierto, son imputables a mí como contribuyente, pues haré o presentaré las declaraciones complementarias pagando los recargos y las actualizaciones. O posiblemente sea un error de apreciación del sistema, pero información que ha sido suministrada por mí como contribuyente. Reitero, comprobante fiscal y la declaración. Pero en esos correos electrónicos, el SAT lo que está haciendo es conjuntar otra fuente de información y refiere a la declaración informativa de operaciones con terceros en donde a mí me están reportando. Pero hay que recordar, reitero, las bases que precisa la ley del impuesto al valor agregado. El traslado es el cobro. Y si he efectuado el traslado, quiere decir que en este caso mi cliente ha pagado dicho IVA. He visto, y hablo a título personal, he visto algunos casos en los cuales algunos contribuyentes declaran en la DIOT todo tipo de operaciones amparadas en los comprobantes fiscales, tanto los expedidos con el método de pago PUE, pago en nuestra exhibición, como también los que tienen el método de pago PPD, pago parcial o diferido. Y sabemos perfectamente, desde la versión 3.3 del CFDI, el valor que tiene, más bien, el alcance que tiene cada método de pago. Porque estamos de acuerdo que el PUE significa que cuando se emitió el comprobante fiscal, la contraprestación en efecto ha sido cobrada. Y si la cobré, mi cliente la pagó. Estamos entonces en dos supuestos, porque yo tendré la obligación de declarar en mi declaración definitiva de IVA, pensemos valor de actividades 10,000 pesos, para que el IVA sea 1,600 IVA trasladado. Y mi cliente va entonces también en su declaración definitiva de IVA, pero además en la DIOT va a relacionar mi clave del RFC señalando valor de actividades 10,000 pesos para que tengamos el IVA 1,600 pesos. Primer regla, y no viene ni en la ley ni en alguna regla de la resolución nacional fiscal para 2024. Te estoy compartiendo esta apreciación. Segundo, un PPD. Un PPD significa pago parcial o diferido, que cuando expedí el comprobante fiscal no cobré el total de la operación o cobré pero una parte, no el total. Entonces, aquí es donde tienes que revisar y no tú que has declarado el valor de actividades, sino en todo caso nuestro cliente tiene que revisar la DIOT que presentó en donde nos relacionó. Porque posiblemente yo declaré 10,000 pesos porque es lo que está como PUE y tengo un PPD de 20,000. Pero mi cliente me relacionó con 30,000, 10,000 del PUE más 20,000 del PPD y por ello estamos teniendo diferencias. Y el tercer elemento será el complemento de recepción de pagos, que por favor recordemos, este complemento va a derivar solo y solo de previamente haber expedido un CFDI de ingresos con método de pago PPD, pago parcial o diferido, porque cuando expedimos un CFDI de ingresos con método de pago PUE, estamos de acuerdo que no existe la obligación, ni siquiera la oportunidad de emitir un complemento de recepción de pagos. Entonces,
Entonces, dicho complemento se incorpora a un CFDI de pagos y entonces recordemos que a partir de la versión 4.0 en los complementos también debo señalar la base del IVA trasladado, el IVA trasladado, la tasa y el valor que le corresponda. Entonces, tendríamos que revisar primeramente lo que me compete a mí respecto a la primera columna, el valor de los actos o actividades grabados. ¿Qué fue lo que declaré? ¿Habré declarado PUE más PPD? Si fue así, tengo que corregir. Oye, es que solamente declaré un PUE y me olvidé de los complementos. Entonces, debo presentar complementarias para que entonces sea correcta mi determinación del valor de actividades PUE más complementos. Ahora, aquí es donde ya no puedo intervenir respecto a la información que mi cliente reportó en la DIOT en mi condición de su proveedor. Porque recordemos que en un principio, nadie está obligado a lo imposible. Ni modos que si tuve operaciones en un mes determinado con 500 clientes, tocarle la puerta a cada uno de ellos para revisar su cédula o papel de trabajo y sobre todo qué fue lo que reportó y cuánto fue lo que me reportó. Será una actividad casi imposible. Entonces, ahora esta explicación la voy a dirigir para ese cliente que está reportando la DIOT. Debes considerar solamente el valor de actos o actividades pagados y que se encuentran respaldados evidentemente en los comprobantes de ingresos con método de pago PUE, más la información de los comprobantes de pago que tienen el complemento de recepción de pago. Solamente así es como tendrás la certeza que te corresponde en efecto ese IVA acreditable que manifestaste en la declaración de pago referenciado, pago definitivo de IVA y que debe cruzar con la declaración informativa de operaciones con terceros. En estos momentos la pelota está en la cancha del proveedor de ese cliente, o sea, nosotros. Y nos están poniendo esa preocupación o esa angustia de estar investigando. Ok, ya hice la revisión propia, encontré diferencias, ok, presento complementarias, no encontré diferencias. ¿Y ahora qué hago? Si yo estoy bien. Dirían por ahí, no eres tú, soy yo. No, no soy yo, eres tú. ¿Cómo obligo a mi cliente a revisar la declaración informativa de operaciones con terceros que le envió al SAT, donde me está relacionando? Es casi imposible. Entonces, mis clientes no pueden estar tranquilos y decir, bueno, ahí que vea mi proveedor, o sea yo, cómo va a solucionar este problema. No te confíes, porque no vaya a ser que mañana el robot dé la vuelta y ahora verifique que la información que declaraste en IVA acreditable pago referenciado con la DIOT no coincide con la información declarada ahora por los proveedores. Y entonces tendrán que trabajar de manera adicional. Aquí la recomendación es que tanto yo como proveedor de mi cliente, pero también mi cliente respecto a mí, podamos hacer la revisión y establecer esta premisa. El IVA se causa en función al traslado, artículo 1b. Y el IVA se acredita conforme a lo pagado, artículo 5º, fracción tercera de la ley del impuesto al valor agregado. Bueno, Mario, ya basta de palabras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como te he señalado, preocúpate. Si te llegó el correo electrónico, preocúpate en revisar qué fue lo que hiciste el verano pasado. No. ¿Qué fue lo que declaraste como valor de actividades en 2019, 2021, 22, 23 y lo que llevamos en 2024? Bajo esta premisa de los comprobantes fiscales. Oye Mario, pero ¿qué pasa con el estado de cuenta bancario? Porque tengo otro problema y lo he explicado ya en otros videos. Fíjate que el comprobante fiscal se expidió en el mes de marzo y la transferencia la recibí en abril y yo declaré en el mes de abril. Ya tienes otro tipo de problemas. Por ello te hago esa recomendación a que valga el pleonasmo, a ti mismo te revises la información de los comprobantes que emitiste y que coincida precisamente con lo que tienes en la cuenta bancaria. Si me dices, Mario, es que declaré sin comprobante fiscal, no lo hice.
Mario, declaré, pero no elaboré el CFDI global y otro tipo de cuestiones que tienes que ir revisando. Es lo único que puedes hacer dentro de lo posible. Recuerda que nadie está obligado a lo imposible. Y para nuestros clientes, que es lo que el SAT nos está reportando, pues no está de más hacer la revisión y lo más seguro es que tenga que disminuir el acreditamiento porque reportaron a proveedores en exceso que no les correspondía, puesto que no están pagados. Este es un trabajo, pues prácticamente de todos los contribuyentes. Alguien posiblemente va a pensar, Mario, pero estoy trabajando para el SAT cuando es trabajo de ellos. Sí, pero lo veamos de una manera en el sentido que nos estamos revisando, nos estamos fiscalizando nosotros mismos y que en la medida en la que aprendamos de los errores de años pasados, en esa medida no tendremos o tendremos mínimos errores que se pueden ir corrigiendo a la brevedad. El SAT le está apostando al cruce informático de toda la base de datos que tiene en su poder, comprobantes fiscales, declaraciones anuales y las declaraciones informativas y otras fuentes como notarios, agencias automotrices, etc. Así que, contribuyente, tienes esa decisión. Actúa y revísate o espera que esto trascienda a otras consecuencias como la restricción de certificado de sello digital o en su caso entrevista de vigilancia profunda como algo de primer punto, pero ya problemas grandes, facultades de comprobación. Tú decides.